Tengan todos por el presente mi más cordial saludo. A continuación voy a presentar mi trabajo que habla sobre la calidad de vida que existe en la sociedad peruana, siendo que se debe proponer una solución a partir de las propuestas jurídicas filosóficas de Pareto, Nozick y Rawls, con un enmarcado sobre lo versado al respecto en Amartya Sen. Esta caracterización se da bajo la premisa de un enfoque que incluye en la necesidad de analizar y aplicar las teorías filosóficas de Amartya Sen, John Rawls y Robert Nozick, aplicadas al caso de la realidad nacional que trata de esbozar el fenómeno de la estabilidad económica en el Perú, pese a la crisis política que lo aqueja, que plasma una realidad nacional que por desgracia tiene una tendencia muy marcada que se va cada vez más consolidando en nuestra sociedad, que va agregando elementos de informalidad, desinstitucionalidad con un abuso de derecho y de poder. Sin embargo, en este existe complicidad paradójicamente del lado del gobierno y por parte del Estado, que lo conformamos todos. En los últimos 24 años, el país ha llegado a tener 12 presidentes en lugar de los 6 que deberían tener de acuerdo a los periodos regulares de mandato, producto de intermitentes etapas de una crisis política que se ha agudizado y que azota al país eh, por temas de corrupción en los cuales están implicados nuestros presidentes. En ese contexto, un gran porcentaje de funcionarios que han portado la banda presidencial han terminado teniendo problemas con la justicia, se han fugado del país o les ha salpicado uno que otro tema de corrupción. Corrientes filosóficas jurídicas a las cuales vamos a apelar para hacer la sustentación del presente trabajo. En primer lugar vamos a hablar sobre el óptimo de Pareto. Es aquella situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Hay mucho que hablar sobre el óptimo de Pareto, pero en esencia es la búsqueda de un equilibrio con mejor bienestar en ambos agentes, los cuales aceptan un intercambio hasta el punto en el que éste deja de generar beneficios por una equidad conseguida. El óptimo de Pareto se basa en criterios de utilidad. Si algo genera o produce provecho, comodidad, fruto o interés, sin perjudicar a otro, se habrá conseguido esta anhelada estabilidad. Además hablaremos del liberalismo de Robert Nozick, que justifica la igualdad ante la ley y el respeto a la propiedad. Por lo tanto, la distribución justa consiste en el libre intercambio de bienes y servicios. El Estado no debe redistribuir la riqueza a través de los impuestos. Es por eso que algunos autores consideran la propuesta de Robert Nozick autoritarista, ¿no? Además hablaremos de la estrategia de Maximin de John Rawls. Es una regla que consiste en elegir la alternativa que maximice el peor resultado posible de una elección. Rawls desarrolló una teoría de la justicia que buscaba devolver al liberalismo moral su importancia política y establecer los límites del liberalismo económico. En su teoría, los bienes sociales primarios son los que personalizan la necesidad como ciudadanos libres e iguales. Análisis respecto a la crisis política y económica en el Perú. Si bien es cierto, el concepto del óptimo Pareto define toda la situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra, por consiguiente representa ese punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir sin que se afecte al sistema económico. Es así como el mayor bienestar de la sociedad se haya encontrado la solución donde la máxima prosperidad común se obtiene cuando ninguna persona puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otra. O lo que es mismo, si cree la utilidad de un individuo sin que disminuya la utilidad del otro. Aumenta el bienestar social de los individuos y genera una paridad social económica. En los óptimos de Pareto se entiende que los recursos están distribuidos de manera eficiente, determinados por requisitos que se necesitan para alcanzar dicha economía de bienestar. Requisitos como la eficiencia en la distribución de los bienes entre los consumidores, la eficiencia en la asignación de los factores entre las empresas y la eficiencia en la acción de los factores entre los productos. Ahora
Actualmente consideramos que la distribución de los bienes no da un bienestar a la sociedad. Sobre todo podemos analizar la situación de nuestro país debido a la existencia de una notable desigualdad, principalmente en el tema de la economía. La desigualdad de los ingresos con la exclusión social como consecuencia de esta. Las marchas y paros a nivel nacional, y esto se ven con más frecuencia en el sur del país, estas movilizaciones sin duda hacen ver la realidad de nuestro país, donde los ciudadanos, cansados de no recibir lo que por derecho les corresponde, fomentan estos conflictos, lo que genera paralización a la economía del país. La dinámica de la pobreza en nuestra sociedad, si hablamos de temas de salud, los peruanos tenemos dificultades para acceder a un buen sistema de salud. La realidad que se plasma en la salud al interior del país, sobre todo, es bastante preocupante. Pasa de una realidad donde la mayoría de hospitales están deteriorados, con una paupérrima y hasta precaria infraestructura, hasta lugares al interior del país donde ni siquiera existen. Fuerzan a las personas a viajar horas e incluso días para alcanzar una atención básica. De ahí claramente se ve que la distribución de los bienes que se nos ofrece no da el bienestar que se anhela en una sociedad que lo necesita. En pocas palabras, no es suficiente ni eficiente. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta teoría de Maximin dentro de la crisis política en la cual está pasando el país? La teoría de Maximin de Rawls propone que al diseñar una sociedad debemos elegir las reglas que maximicen la situación de los peores posicionados en el contexto de una crisis política como la que vive el Perú. Esta teoría ofrece un marco conceptual para evaluar diversas propuestas y soluciones. Si tomamos la opinión pública, encontramos que en su mayoría no está de acuerdo con lo que versa Rawls al respecto. La teoría Maximin de Rawls propone que al diseñar una sociedad debemos elegir las reglas que maximicen la situación de los peor posicionados, potenciarlos para que estos puedan desarrollar y brindarles como Estado las capacidades y los elementos necesarios mínimos y básicos para que puedan desarrollar sus potenciales individuales. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos a continuación? Mediante algunas propuestas de salud y educación, trataré de coadyuvar al desarrollo del país, brindando las herramientas a la población para que puedan lograr una óptima calidad de vida y, sobre todo, mantener la estabilidad económica pese a la crisis política. Se necesita hacer inversiones en salud, las cuales revisten en la necesidad de hacer inversión en infraestructura, dotación de equipos médicos, implementación de centros asistenciales y procurar carreras médicos asistenciales seguras. La propuesta educativa tiene como eje fundamental incrementar el gasto público en educación, implementar escuelas de capacitación a los docentes, implementar a nivel nacional elementos básicos, mínimos, indispensables, escolares, carpetas, materiales para el desarrollo de clases, construir colegios con espacios adecuados para alumnos y de esta manera eliminar el hacinamiento que existe en algunos, garantizar la educación en zonas rurales manteniendo cierto número de docentes permanentemente en estas zonas, procurando que estos tengan la infraestructura adecuada para desarrollar sus actividades. Trabajo seguro es necesario hacer incidencia en la necesidad de devolverle al país la seguridad del empleo, merituar el acceso a los trabajos con sistemas que procuren estabilidad, ¿verdad? Con la consecuente eliminación progresiva de la tercerización de los trabajos sobre todo que tienen naturaleza temporal, la necesidad de hacer la regulación y control sobre los servicios y la consecuente eliminación de estos que promueven un trabajo abusivo y explotador, con contrataciones de carácter administrativo y temporal que meritúen su permanencia y estabilidad, sobre todo para los trabajadores, con la emisión de legislación sólida, implementación de una política de empleo liderada por el Estado de manera excepcional en alianza con los ciudadanos y la empresa privada. Muchas gracias.